¿Vos qué crees que sos? ¿Rico, pobre o clase media? Yo creo que soy clase media. Yo puedo decir que estoy en una clase media. Sí, una clase media. La clase media parece ser la medalla a la que muchos aspiran. Los gobiernos celebran cuando los indicadores señalan un crecimiento en las clases medias. Y por supuesto, los ciudadanos no dudan en autocalificarse como clase media siempre que tienen la oportunidad. Pero definir la clase media es un verdadero rompecabezas y precisamente por eso muchas personas tienden a confundir su posición real en la escala social. La mayoría de las personas nos ubicamos más hacia el centro de donde realmente estamos. Hay mucha gente que vive en la pobreza, pero creen que son clase media porque no son ricos, pero tampoco muy pobres. Y al otro extremo pasa lo mismo. Cada lugar tiene un rico, súper rico, que es tanto más rico que yo, que entonces yo digo, pues sí, a lo mejor estoy bien, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces esa relativización según mi entorno hace que yo pienso que soy un poco más clase media de lo que soy. Cada quien compara con su entorno, ¿no? Y el entorno de las personas muy ricas suele ser desproporcionadamente más rico en comparación con los entornos de la demás población. Porque para mí de pronto algo que tengo es barato, no significa nada para mí, pero para alguien es guau, o sea, quisiera tener eso. Según el Banco Mundial, la clase media es aquella que gana entre 14 y 81 dólares al día. Si consideramos que esa persona tiene un trabajo estable y recibe un salario a fin de mes, ser clase media, de acuerdo a esta definición, significa recibir ingresos mensuales que van desde 420 dólares hasta 2.430 dólares. Es un rango muy grande. O sea, que puedes ganar 420 dólares al mes, bañarte con agua fría, enfrentarte a dificultades para alimentarte y aún así estar etiquetado como una persona de clase media. O por otro lado, podrías ganar 2.430 dólares mensuales, pero a costa de tener 2 o 3 trabajos, lidiar con un estrés abrumador, no tener tiempo para disfrutar de la vida y aún así seguir encajando en esta amplia categoría que el Banco Mundial clasifica como clase media. Pues me toca pagar todas cuotas, entonces a clase media le toca así. Al reto de definir la clase media se le suma que las clases sociales en general están cambiando. La clase media de hoy no es la misma del siglo XX. Hemos pasado por crisis económicas, recesiones, pandemia y todo esto influye en los estratos sociales. El tema en América Latina es que no tenemos ni crecimiento económico suficiente o sostenido en el tiempo, ni redes de protección social que permiten mantener, desarrollar primero, pero segundo, mantener a personas en la clase media de forma estable. En este episodio de Cómo te afecta, vamos a analizar qué significa ser clase media en América Latina, por qué esta clase social es tan vulnerable, porque lo es, y qué hay que hacer para protegerla. Empecemos con una pregunta clave. ¿Es justo que nuestros ingresos dicten nuestra clase social? Generalmente se cree que tu clase social depende de los números en tu cuenta bancaria. Como ya vimos, organismos internacionales como el Banco Mundial, pero también la CEPAL o la OCDE, clasifican las clases sociales en función de los ingresos. Los ingresos sirven para muchísimas cosas y cuando estamos hablando de comparaciones a nivel internacional, como lo tiene que hacer el Banco Mundial, con 200 países, obviamente que tener una sola medida, que en este caso es los ingresos, es mucho más fácil. Básicamente es mucho más fácil usar este dato, especialmente cuando hay que comparar países tan dispares como Estados Unidos, Zimbabue, Tailandia o Guatemala. Pero, ¿qué tan preciso es esto? Porque solamente con el ingreso nos dice relativamente poco sobre la realidad de las personas, ¿no? Sí es una parte muy importante y es una parte definicional muy importante de las clases medias, pero no explica por qué alguien que según el Banco Mundial sería clase media en México, por ejemplo, no puede acceder a las mismas cosas y a la misma calidad de vida, que principalmente la clase es una idea de calidad de vida, no puede acceder a lo mismo como una persona en Francia, por ejemplo. Cuando solo se usan los ingresos como medición, se dejan de lado componentes súper importantes como el tipo de trabajo, el patrimonio, el acceso a la salud y educación de calidad, que en mi opinión son todos factores esenciales para garantizar un bienestar digno. Por ejemplo, imagina que ganas un salario que está dentro del rango para ser considerado como clase media, pero vivís en un país en el que lamentablemente para tener acceso a salud de calidad tenés que irte por la vía privada. Ahí hay un gasto extra que no se está tomando en cuenta. O vivís en una ciudad en la que la gentrificación ha disparado los precios de la vivienda. O bueno, no seamos tan pesimistas. Tal vez sos muy afortunado y recibís ese salario promedio, pero además has heredado bienes de tu familia. Entonces tenés un colchoncito económico. Son un sinfín de escenarios que no se toman en cuenta.
Por eso, otras disciplinas tienen un enfoque distinto. Por ejemplo, la sociología considera que la ocupación es una mejor indicación de la posición social de las personas, porque a una ocupación determinada viene un ingreso y un nivel de educación. En esta línea hay organismos como el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México que mide la clase media de la capital mexicana tomando en cuenta el acceso a cosas básicas como la salud, educación, desagüe, servicios sanitarios, teléfono, seguridad social, entre otros, y otras no tan básicas como al menos un dormitorio por cada 2 personas, cocina, baño, muros de piedra y demás. Entonces, ¿qué se necesitaría realmente para ser clase media en México? Recuerden que les conté que el Banco Mundial sugiere que la clase media gana entre 14 y 81 dólares al día, lo que viene a ser ingresos mensuales que van desde 420 hasta 2.430 dólares. Pero según estos parámetros de Evalúa Ciudad de México, tendrías que ganar al mes entre 1.300 y 2.900 dólares mensuales. Mientras el Banco Mundial en 2020 clasificó como clase media al 31% de la población mexicana, según los parámetros de Evalúa Ciudad de México, solo el 12,3% realmente lo sería. Quizás el problema radica en ver a la clase media como un todo homogéneo, una gran categoría. Porque si examinamos a aquellos grupos que apenas superan la pobreza en comparación con los que están al borde de los más ricos, nos encontramos con una diversidad considerable. Si miramos, por ejemplo, nivel educacional, si son profesionales o no, si miramos el nivel de ingresos, si logran ahorrar o no, si miramos, por ejemplo, dónde viven y a qué servicios tienen acceso, efectivamente se dibujan en todos los países varios grupos de clase media. A pesar de que es difícil definir a la clase media, hay ciertas características que las personas automáticamente asocian con esta categoría social. Tiene servicios médicos, es decir, seguro social, prestaciones, aguinaldo. Con una casa y con coche. Y no es pura coincidencia, realmente la clase media ha estado muy asociada a ciertos patrones de consumo y adquisición. Veamos algunos números y para eso vayámonos a Cali, Colombia, donde aproximadamente el 40% de la población pertenece a la clase media, según señala un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI. Esta investigación tuvo como objetivo analizar si hay una conexión entre los patrones de consumo y la clase social. Los resultados no fueron ninguna novedad. La clase media gasta más que la clase baja. Pero lo interesante es ver los bienes y servicios que presentan una mayor demanda por los caleños de clase media. Las salidas a comer, al parecer, son muy importantes. Un 72% de la clase media de Cali lo hace frente a un 53% de la clase baja. Comprar ropa e ir a la peluquería también son 2 actividades muy demandadas con un 63 y 54% de caleños dándose el gusto. Según los expertos, el deseo de satisfacer necesidades sociales como salir a comer o vacacionar buscan prestigio, diferenciación y una sensación de éxito personal que brindan todas esas experiencias. Y esa búsqueda de satisfacción cambia generacionalmente. El estudio mostró que los jóvenes de clase media son más propensos a consumir que sus padres o mayores. Quizás estamos viviendo algo como lo que vivió el planeta al inicio del siglo XIX con la Revolución Industrial, y donde los grupos que existían antes de eso, los grupos sociales, se reconfiguraron en otros grupos sociales. Vemos muchos jóvenes hoy en día que no están interesados ni en comprar una casa ni en comprar un auto. Y esperemos que ellos inventen nuevos sistemas que no sé si se seguirán llamando clase media a futuro, pero donde haya una posibilidad de tener un buen pasar, un buen vivir. Ahora sí, veamos qué tan grande es la clase media de América Latina. Las clases sociales están sumamente asociadas al contexto económico. Y así como el contexto económico de Latinoamérica es un vaivén, también lo ha sido la clase media a lo largo de las décadas. Por si les interesa, les cuento que la clase media en América Latina surgió a finales del siglo XIX. Era una posición sobre todo que tenían artesanos o lo que llamamos profesionales liberales, abogados, es decir, gente que siendo dependiente o independiente, según el tipo de ocupación que tenía, efectivamente lograba tener como un buen pasar. Entre 1920 y 1960 hubo un auge de la clase media, pero que posteriormente perdió fuerza al tener que enfrentarse a crisis económicas. Posteriormente vuelve un auge de las clases medias a partir de los años 80-90, cuando empieza de nuevo el boom de las commodities. Pero como lo vimos, es una situación bien estable, bien frágil, que depende mucho de cómo van
nuestras exportaciones en los mercados internacionales. Para 2019, la clase media representaba el 38,2% de la población latinoamericana, lo que equivale a unas 230 millones de personas según el Banco Mundial. Pero tras la pandemia de COVID-19, la clase media se redujo al 36% para 2021. Luego volvió a subir y para 2024 representó más del 41%. Y podríamos decir que ese ascenso en 2024 es esperanzador, pero hay algo inquietante en estos números que les acabo de contar. La disminución de la clase media en los años de la pandemia sugiere que este grupo es extremadamente susceptible a cambios repentinos en el entorno económico. El hecho de que un número significativo de personas que se consideraban parte de la clase media pueda caer en la pobreza en tiempos de crisis demuestra la falta de redes de protección social robustas en muchos países de la región. A través de los años la economía fue cambiando mucho en lo que vendría siendo este país, que por más que seas clase media, podés estar dentro de lo que es el índice de pobreza, porque no estás cubriendo lo que es la canasta básica o las cosas básicas, que es por ejemplo estudio, salud, o como nosotros decimos acá en Argentina, no podemos llenar la heladera a fin de mes. Entonces, ¿por qué es tan inestable la clase media? Lo que tiene en particular la región latinoamericana comparado, por ejemplo, con clases medias europeas o las sociedades europeas en general, es que las clases medias aquí son más pobres. Tienen una calidad de vida menor a las clases medias, por lo menos tradicional o históricamente. Hoy día también está cambiando eso en otros países más ricos. Pero históricamente las clases medias mexicanas y latinoamericanas son muy chiquitas o inexistentes porque siempre están muy cercanos a condiciones de vulnerabilidad o incluso de pobreza. Aquí yo me pregunto, ¿cuánto hay entonces de realidad y cuánto de ilusión en la clase media de Latinoamérica? Hasta hace poco, el mundo se dividía básicamente entre ricos, pobres y clase media. Pero con el progreso social y sobre todo en América Latina ha surgido una nueva clase, la de los vulnerables. Hay una serie de grupos que están muy vulnerables y que si hay un choque externo o un choque interno sería, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Tal como la vivimos. Choque interno podría ser una enfermedad, la pérdida del empleo. Entonces, esas personas vulnerables tienen altas probabilidades de volver en la pobreza. Por lo tanto, se les considera desde esos organismos como clase media vulnerable. En términos monetarios, el Banco Mundial define a los vulnerables como personas que ganan entre $6,85 a $14 al día, comparados con los ingresos entre $14 y $81 de la clase media. No están bajo la línea de la pobreza, pero en un abrir y cerrar de ojos pueden caer en ella. Y justo aquí se rompe un mito de la clase media, la idea de que salir de la pobreza te lleva directamente a la clase media. O sea, si tienes muchos ingresos, entonces si pierdes un empleo o si tu hija se queda enferma, entonces tienes la plata para cuidar de ese choque, de ese problema. Y si no tienes plata, si no tienes ingresos, entonces ese choque te va a empujar en la pobreza. Y lo preocupante es que este grupo vulnerable no es pequeño. En 2019 representaba el 31,4% de los latinoamericanos. En 2020, en plena pandemia, llegó a representar el 33% y en 2024 bajó nuevamente al 31,3%. Es difícil, yo específicamente estoy en crisis, siento que es la crisis antes de poder tomar la decisión de si, bueno, me acoplo al sistema y busco pasar y ser de vuelta clase media y poder solamente pensar en mis estudios. Pues actualmente yo trabajo y estudio. Y el lado, la otra parte de que si no me acoplo al sistema puedo caer en pobreza y en deudas. Argentina, por ejemplo, es uno de los países que en los últimos años perdió parte de su clase media. En 2021, el 59,6% de la población era de clase media, pero para 2023 ese porcentaje bajó a 57%. Y les aseguro que ese más de 1 millón de argentinos que dejaron de pertenecer a la clase media no es que se hicieron multimillonarios en cuestión de 2 años y pasaron a ser parte de la clase alta. No, la gran mayoría cayó en pobreza. Sí, hay mucha gente que pensaba que porque tenía un trabajo y podía, no sé, quizás acceder a unas vacaciones, se consideraba clase media y ahora ya ni siquiera pueden acceder a eso. Mucha gente mudándose porque ya no puede pagar el lugar donde vive. Justamente eso es lo alarmante cuando hablamos de la reducción de la clase media, que la pobreza se ensancha.
En Argentina, la pobreza pasó de 41,7% en el segundo semestre de 2023 a un 52,9% en el primer semestre de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo del país. Y aunque el gobierno pronostica para el tercer trimestre una tasa del 38,9%, los efectos se siguen sintiendo. En el caso de Argentina, Milei está desmantelando muchos de los instrumentos que existían para sostener a las personas. Y el crecimiento económico no es muy bueno. Entonces, lógicamente, las personas que están en la clase media están perdiendo muchas de las ventajas que tenían, además con los problemas que enfrenta la economía argentina en general. Efectivamente, los ingresos se están degradando. Con suerte llego a fin de mes. O sea, no es que pueda ahorrar o comprarme un auto, tengo que hacer alguna maniobra. Yo trabajo 9 horas y necesito invertir en algo aparte o hacer algo aparte de mi trabajo, además estudio, para poder aspirar a comprarme un auto. El síntoma se repite en otros países de América Latina. En México hay más de 37 millones de personas que técnicamente no son pobres, pero carecen de servicios básicos como el acceso a la salud, a la seguridad social o a la educación, según datos del Coneval. La mayoría de las personas se considera clase media, pero en realidad no. Por el sueldo que se tiene que percibir al mes, la mayoría son clase baja. ¿No? Lo que pasa en una sociedad como la mexicana y como la mayoría de las latinoamericanas es que los sistemas de salud, de educación, de seguridad social son privatizados o son bifurcados, ¿no? Hay un componente público que solo es accesible para personas que trabajan formalmente. Esa es la minoría de la población en México y no tienen acceso a servicios públicos, entonces los tienen que costearse por el lado privado. A partir de eso se vuelve muy caro vivir de una manera humanamente digna, ¿no? Dicho en otras palabras, la clase media en América Latina tiene que costearse servicios que las clases medias de otras regiones, como las europeas, por ejemplo, no se tienen que costear. Por ejemplo, una familia de clase media en América Latina, si quiere que sus hijos reciban educación de calidad que les permita entrar a la educación superior, normalmente los mandaría a la escuela privada porque la educación pública, y eso no es ningún secreto, es deficiente. Entonces, las clases medias en América Latina son muy vulnerables. Los gobiernos no han logrado darle estabilidad ni de protegerlas de choques externos o internos. Eso sí, hay algunos casos de éxito en la región como Uruguay o el reciente aumento de la clase media en República Dominicana. Veamos las cifras. Estamos en una época, como se llama, de policrisis. La crisis de seguridad lleva a una crisis alimentaria y de los combustibles en general. Tenemos la crisis también hoy en día climática, ¿no? Con mayores catástrofes. A pesar de este contexto de policrisis que menciona Manuel Barroset, el tamaño de la clase media aumentó en la mayoría de los países de la región entre 2021 y 2024. Según números del Banco Mundial, pasó de un 36% a un 41,4%. Aquí cabe destacar, eso sí, que estos fueron los años que le siguieron a la pandemia y este aumento podría deberse en parte a un rebote estadístico tras las caídas dramáticas de ingresos durante la crisis sanitaria. Otra buena noticia para la región es que la mayoría de los países redujeron la pobreza en ese mismo periodo. En algunos casos, como en Brasil y Colombia, la reducción fue de más del 3%. Entonces, ¿cómo le hace la región para agrandar su clase media? En general, el crecimiento de sus clases medias se debe a la venta de algún commodity en el extranjero, pero cuando se acaba el ciclo y que se acaba el crecimiento económico, estos grupos de clases medias están de nuevo en una situación de alta vulnerabilidad. El país que se lleva el premio con más población en la clase media es Uruguay. En 2023, el 68% de los uruguayos pertenecían a la clase media, solo un 22% pertenecía a la clase vulnerable. Este pequeño país suramericano tiene una de las tasas de desigualdad más bajas de la región. Además, cuenta con un bajo porcentaje de informalidad, solo un 24% frente al 50% del promedio regional. Los expertos consideran que esto se debe, en parte, a varias políticas que el gobierno implementó luego de 2002, como aumentar las ayudas económicas que no requieren contribuciones, el incremento del salario mínimo y mejoras en el sistema de salud.
Chile también tiene un porcentaje bastante similar de clase media. En 2023, el 65,8% de los chilenos pertenecían a la clase media. Y Panamá se lleva el tercer lugar con casi un 60% de su población en esta categoría. Y a pesar de no estar entre los más altos, un país que destaca muchísimo en el crecimiento de su clase media es República Dominicana. Escuchen bien, en 2021 el 33,3% de los dominicanos pertenecían a la clase media. En 2023, en cuestión de 2 años, ese porcentaje se elevó al 42,7% según datos del Banco Mundial. Y sí, la clase media en este país caribeño aún no logra alcanzar a la mitad de la población, pero es un gran avance y un cambio muy radical en tan solo 2 años. ¿Cuál es la receta mágica de República Dominicana? La República Dominicana se recuperó de la crisis de COVID-19 mucho más rápido que muchos países en la región. Y, por ejemplo, su crecimiento económico en 2021 fue más de 12%, que es enorme. Una gran parte de eso es que implementó las vacunas rápidamente y después abrió la economía región por región, basado en el nivel de infección y también de vacunación, para que realmente se podría volver al turismo y a exportar cosas para traer plata al país y aumentar la clase media. En estas últimas 2 décadas, 2,8 millones de dominicanos han salido de la pobreza según el Banco Mundial. Además, más de un tercio de la clase media en el país tiene estudios superiores, lo que contribuye a su capacidad para evitar la pobreza. El gobierno de Luis Abinader, de hecho, anunció el pasado noviembre que una de sus metas para el periodo 2024-2028 será consolidar la clase media del país. Entonces, ¿qué pueden hacer los otros países latinoamericanos para lograr números como los de Uruguay o avances como los de República Dominicana? ¿Recuerdan que al inicio contábamos que las personas tienden a categorizarse más al centro de lo que realmente están? Bueno, eso viene con un precio. Porque eso va de la mano con nuestras demandas hacia un sistema de protección estatal y en general con nuestras demandas hacia el Estado, ¿no? Suelen ser en la región muy bajas las demandas hacia el Estado si lo comparamos con otras regiones del mundo. Muchas personas en México piensan que el Estado no me está dando nada y no espero nada de él. Y en esa línea, para que la clase media en América Latina se pueda consolidar, uno de los puntos más necesarios es que los gobiernos puedan proveer servicios públicos universales de calidad. Eso cambia totalmente la capacidad de costearse cosas que según son derechos sociales que se deberían cumplir en todos los lugares, ¿no? Entonces, si no tengo esa necesidad de tener $500,000 por si me tengo que operar del riñón de emergencia, cosa que pues casi nadie tiene así disponible, ¿no? Y si yo tengo un seguro de salud que me protege ante eventualidades a mí, a mis familiares, a mis cercanos, claramente me cambia totalmente esa perspectiva. Esto no es fácil, obviamente, y aquí cada parte tiene que hacer lo suyo. Para que un gobierno provee de esos servicios es caro. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pagar impuestos. Y eso es una conversación que se tiene que tener en la región, que los presupuestos gubernamentales son muy bajos porque pagamos muy pocos impuestos. Pero claro, esos impuestos tienen que estar justa y honestamente gestionados. Más subsidios, más apoyo del gobierno, creería yo. Poder tener una estabilidad financiera, que todo está muy caro. El IVA sube, pero la calidad de vida no. Además, hay expertos que aseguran que más allá de los impuestos, lo más urgente es el crecimiento económico. Eso es clave. Hay expansión de la clase media cuando hay expansión económica. Y lo que vemos a nivel global es que no estamos en un momento de crecimiento económico. Cuando los países crecen, hay más para compartir entre todos. Pero los países latinoamericanos han crecido lentamente durante décadas. Si quieren crecer, necesitan un entorno en el que las empresas puedan prosperar. Porque, por cierto, esas empresas prósperas son donde la gente consigue esos excelentes empleos de clase media. Y una forma de lograrlo es favoreciendo el empleo femenino. Salir de la pobreza muchas veces significa que en el hogar haya un segundo empleo y que ese empleo sea femenino. Porque cuando tenemos hogares donde hay un solo proveedor, efectivamente si ese proveedor pierde su empleo, la familia vuelve a la pobreza. El Banco Mundial sugiere que si las barreras laborales para las mujeres se redujeran o eliminaran, el Producto Interno Bruto Mundial podría crecer hasta un 20%.
Los mercados latinoamericanos podrían beneficiarse especialmente de este cierre de brechas. En América Latina, históricamente y en los años recientes, más de la mitad o cerca de la mitad de las mujeres no están trabajando remuneradamente en el mercado laboral. Y eso es muy distinto, por ejemplo, de lo que pasa en otros continentes, donde las mujeres trabajan masivamente. Pero ojo, para eso también necesitaríamos repensar, por ejemplo, los sistemas de cuidado o la forma en la que se reparten las tareas del hogar, porque no se trata de que las mujeres se ocupen de más cosas, sino que sean remuneradas por ello. La clase media es una etiqueta que muchos se empeñan en portar, pero que en muchos casos no se traduce en el bienestar que se espera. Como ya vimos, está llena de matices, con personas que, a pesar de trabajar arduamente, viven al borde de la vulnerabilidad. La realidad económica y social les puede arrebatar ese estatus en un abrir y cerrar de ojos. El desafío que enfrentan no es solo uno de ingresos, sino de accesos a servicios esenciales, condiciones laborales justas y una educación de calidad. Y aquí es donde entra el rol crucial de nuestros gobiernos. Al fin y al cabo, no se trata solo de números, de ingresos, se trata de políticas públicas que realmente protejan y fortalezcan a esa clase media, esa que tantos consideran como el antídoto contra la desigualdad y la pobreza. Me gustaría saber de ustedes, ¿cómo se identifican en este complicado espectro de clases? ¿Creen que el bienestar con el que se asocia la clase media es un mito? ¿Qué tan sólida es la clase media de sus países? Los leo en los comentarios en nuestro canal de YouTube, @DW Cómo Te Afecta. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. ¡Chao!